Hola, ¿qué tal amigos de El Ágora TV? Hoy hablaremos con Patricio Vargas, del máximo goleador de la historia, considerado el mejor jugador austriaco de todos los tiempos, que se convirtió en una leyenda. Su historia tiene más de 100 años, pero aún sigue vigente. Sí, bueno, la historia de Joseph Bican, que es de estos tantos jugadores que en el inicio del fútbol y por la irrupción de estas superestrellas que con la globalización y con la extensión de los medios han opacado a las anteriores, pero hasta el día de hoy, y uno ya de manera oficial lo puede ver en el sitio de la FIFA, figura como el jugador con el más alto, no solamente cantidad de goles, más alta cantidad de goles, sino el más alto promedio de goles anotados, y su historia es interesantísima porque se vincula con la primera mitad del siglo XX y con lo que Europa Central, bueno, Europa completa, pero Europa Central y Europa del Este vivieron. Él nace un año antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1913, con antecedentes y con antepasados, perdón, checos. Joseph Bican, que cuando uno ve material y lo escucha la pronunciación en checo es como algo así como Bican, constituye una leyenda en el deporte del centro europeo que, para que lo entendamos también, es el origen incluso a nivel de clubes de competencias internacionales. En el centro europeo se hizo lo que sería el antecedente de la Champions League, lo que se traduce como Champions League, como Copa del Centro Europeo, que nosotros la leemos en castellano como Mitropa, y que se empalma con la Copa Latina, que la jugaban ligas de Francia, de Portugal, de Italia y de España, y que dieron paso a este monstruo que tenemos hoy día desde los años 50, que es la Champions. Bican, su historia es la historia de los europeos de la primera mitad del siglo XX, es decir, una vida nómade, se traslada de un país a otro, él vive con antecedentes checos, nace en Austria, en Viena, y ahí es donde vive sus primeros años, en la Viena que terminada la Primera Guerra Mundial, como imperio austrohúngaro y como centro imperial, en el Palacio de Habsburgo se disuelve y da paso a estados que conocimos luego en gran parte del siglo XX, que fueron Yugoslavia, Checoslovaquia, bueno, separada Austria de Hungría, y el desmembramiento de un imperio completo que era centenario. Y ahí él se desarrolla, tiene un promedio de goles altísimo, por supuesto que en los equipos más populares de Viena, en el Hertha o en el Rapid en su momento. ¿Y qué es lo que ocurre luego de terminada perdón, la Primera Guerra Mundial? Alemania se ve gobernada por Hitler desde el año 1933, desde fines de enero de ese año. Es llamado a configurar un gabinete como canciller, luego de haber salido segundo en las elecciones, y con su plan de espacio vital, de incorporar a toda la cultura germana bajo un mismo suelo, una idea que llamó de Lebensraum, de ir ocupando su espacio vital, ocupa con un disfraz democrático, a propósito del proceso electoral que nosotros vamos a vivir ahora y que vivimos en los años 70 y 80, en un plebiscito, aunque no lo crean, se hizo un plebiscito, y los austriacos decidieron sumarse, entre comillas voluntariamente, el 13 de marzo del 38, a el Reich alemán. La gente voluntariamente se adscribe, se anexiona al Reich, esa es la traducción de Anschluss, la anexión, y ahí Joseph Bican pasa a, bueno, su descontento se manifiesta en que se va a lo que en ese entonces era Checoslovaquia y pasa a jugar en el país de sus antepasados. Y se identifica como símbolo de, ahí esa camiseta la ven, una bella camiseta roja con una estrella roja en el corazón, que es la de Slavia Praga. Y ahí logra, teniendo un antecedente que me saltó muy importante, el año 34 él logra formar parte de un equipo maravilloso de Austria, el equipo así llamado, maravilloso, el Wunderteam, y logra ser semifinalista del Mundial del 34 y cae en una semifinal muy comentada que está arreglada por Mussolini ante Italia. Y se los comento porque el 38, después de la anexión, él se va, como les digo, a Checoslovaquia, perdón, actual República Checa, y comienza a jugar por esa selección. Ese año su trámite de nacionalización no puede cumplirlo, se pierde el Mundial del 38,
Así todo pasa la primera fase Checoslovaquia, que había llegado a la final en el Mundial anterior, y él, en descontento con el régimen nazi, pasa a ser un indeseable por el régimen además, una vez que también es invadido Praga en la anexión de los Sudetes, en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial. Es de los jugadores que logra estar en 3 selecciones, logra jugar por Austria, logra jugar por Checoslovaquia y también por un combinado que se constituyeron reinos en este proceso de recomposición europea entre las guerras mundiales, que fue el de Bohemia y Moravia. Esos 2 reinos configuraron Checoslovaquia y en algún momento tuvieron una selección de fútbol aceptada por la FIFA, por eso jugó en 3. Y se pierde quizá la mejor época de su carrera cuando lamentablemente ocurre la Segunda Guerra Mundial. Son prácticamente 7 años. Él lo dijo, Joseph Bickham, que logra sobrevivir hasta el año 2001, que hubiese logrado concretar unos 5.000 goles si le hubiesen permitido jugar esos años del proceso de guerras mundiales. Lamentablemente, con todo lo terrible que ocurre en las guerras mundiales, luego, cuando el eje es derrotado finalmente en el conflicto, cuando el Ejército Rojo libera países de Europa del Este como la Polonia ocupada por los nazis, también por los soviéticos en su momento, Hungría, Rumania y la propia Checoslovaquia son vistos como liberadores, los comunistas, son muy populares. ¿Qué es lo que permite esto? Que de una dictadura como la nazi, la nacionalsocialista, caigan en la dictadura de partido único del régimen stalinista, que es el que libera Europa del Este, y ahí vuelve a ser indeseable Bickham. Es tratado como un burgués porque el equipo Slavia Praga era un equipo burgués, y trabaja durante todo ese periodo, que se inicia en el febrero del 48 con el golpe de Praga. Trabaja como cuidador de un zoológico, como maquinista, como jardinero, como obrero, hasta que es reconocido luego y tiene que incluso trabajar en Occidente, en Bélgica, trabaja en clubes menores y se logra desempeñar como director técnico. Su carrera como futbolista la logró extender hasta los 43 años y luego de 2 periodos, y como les digo, sobre todo Checoslovaquia, y el lado checo, que era muy industrializado, las industrias como Skoda, como Bata, de zapatos, son de República Checa. Él, luego del proceso en la primavera de Praga, que viene un proceso de apertura que, aplastado por el régimen de Brezhnev de la Unión Soviética, su figura comienza a renacer, a ser nuevamente valorada por la población, y hasta que en el año 89, ya con la caída del muro de Berlín y la caída de los socialismos reales, él logra ser ya definitivamente casi constituir un mito, una mitificación de su figura, es reconocido, su tumba en el cementerio de Praga tiene una estatua, está constantemente con flores y forma parte grande de la historia de Europa Central y sobre todo de Checoslovaquia. Yo tuve la oportunidad de estar en República Checa, en Praga. Es un país especial también, el recuerdo del régimen comunista tiene por supuesto que gente que lo añora. Hay películas como Goodbye Lenin que se centran en el caso de la Alemania democrática para exhibir gente que extraña esa época, pero en Checoslovaquia es distinto, era un país más desarrollado, Praga era la París del Este. Hay una película, creo que está en la plataforma Netflix, en alguna de streaming, que se llama Milada, que es de una abogada que le pasó algo similar a Bickham. Luchó contra el nazismo, estuvo presa, se le impone al nazismo, ella era de izquierda, por supuesto, pero después la dictadura de partido único comunista también la persigue y pasa mucho tiempo presa también, que ocurrió con muchos. Y el Museo del Comunismo en Praga, que es uno de los atractivos turísticos, efectivamente, yo me acuerdo de haber ido, yo guardé la entradita por ahí, sale Stalin, y si se fijan dice sueño, realidad, pesadilla. Ocupación, el 68, después de la primavera de Praga. Revolución, el 89. Me acuerdo que en el libro de visita había un escrito en portugués que decía, enojado el hombre que se declaraba comunista, soy comunista y esto no parece un museo del comunismo, parece del anticomunismo. Y es porque efectivamente hay sectores, la sociedad checa hoy día está dividida sobre qué significó la ocupación, y Joseph Bickham es una demostración de aquello. Pero es una historia de novela.
Claro. en una entrevista que le hacen a Vican, dice que él hizo más de 1500 goles, o sea, más que Pelé. Claro, Ahí su, está el su cementerio, promedio ¿no? es altísimo, claro. Él tiene en algunos, claro, cuando uno ve la estadística por equipo, él tiene promedios de, en algunos casos, casi 1,9 gol por partido. Tiene, Claro. en algunos casos, en selecciones, tiene 0,8, 0,9. Es impresionante. Ahora, quienes lo vieron jugar, que gente, por ejemplo, a ver, Masoput, que es una leyenda del fútbol, bueno, checoslovaco en su momento, claro, él afirma que la rapidez que tenía de disparo era impresionante, era de estos delanteros, como los grandes delanteros que son capaces de girar sobre los dos perfiles. Él Exacto. en su situación cuando niño, en su biografía lo señala, de pobreza, jugó, le tocó jugar mucho sin zapatos, a pie pelado, para cuidar los zapatos, para ir a la escuela o en otra instancia en donde era el único par que tenía, y al jugar a pie pelado él asignaba a eso la sensibilidad que tenía con ambos pies. Pero es la Exactamente. ventaja. Hoy día se trabaja mucho, por ejemplo, en las escuelas de fútbol alemán, esto de hacer el ejercicio de golpear con los dos pies. Ellos ganaron el mundial, por ejemplo, con Andreas Breme, que es un lateral que uno no sabía si era zurdo o diestro, Ya. que jugaba por izquierda, a veces por derecha, y el penal en una definición del mundial uno no sabía con qué pie lo iba a patear. Entonces es algo que se trabaja y que Beckham lo tenía. Bueno, maravilloso, buenísimo toda la información. La próxima semana, ¿qué te parece que hablemos de Romario de Sousa, que Romario de también, Sousa Faría, sí, gran historia exactamente, también. que Sí. aparece también en esta placa de los mejores jugadores, los mejores goleadores? Así que, bueno, quedamos hasta aquí Oye, llega Messi, nuestro... Messi y Cristiano Ronaldo tienen como referencia a Beckham. Ellos quieren Ah, superar sobre todo su promedio de goles. Y es por mira, eso que quieren extender sus carreras. Sí, buen dato. sí. Ya, pues, llegamos hasta aquí entonces con nuestro programa y los invitamos para la próxima semana para seguir en este El Ágora TV. Hasta pronto, muchas gracias Patricio, nos vemos. Gracias a usted, nos vemos. Saludos a todos.